días a todos. En este consejo Rigel denominado RISCAM Pro, cálculo de volumen, revisaremos el módulo de cálculo de volumen y sus diferentes formas de realizar este proceso. Cuando entremos a la ventana, a la herramienta de cálculo de volumen, vamos a poder identificar 4 modos de generación de cálculo de volumen. Los 3 primeros van a utilizar como referencia un plano, y el cuarto modo, el que utilizamos normalmente en trabajos de movimiento de tierra o en minería, el cual me puedo hacer la comparación entre dos superficies diferentes, generando información ya sea de corte o de relleno. En el caso de el modo de cálculo de volumen mediante referencia de plano, tenemos dos opciones. La primera opción se denomina raster, la cual no es tan precisa pero es rápida. Genera un patrón, el cual es un raster que yo puedo configurar el tamaño de este patrón, donde cada elemento de punto que esté en esta celda, si hay un elemento el cual pueda identificar, va a llenar este patrón, pero en caso que no haya información o no haya datos como nube de puntos, simplemente va a quedar un vacío. Entonces, si tengo este raster o esta planilla, ¿cierto?, de generación de referencia, a partir de mi plano de referencia, cuando genere el volumen va a ser generado de esta forma. Entonces van a haber espacios que no va a tener información de volumen y por ende no va a estar sumado al cálculo. En el siguiente caso, que es raster más triangulación, se utiliza un algoritmo de triangulación 2D de Lanois, la cual a partir de coordenados de los vértices mapeados en el plano de referencia, el volumen se calcula entre el plano y la superficie resultante. O sea, me va a generar una superficie para poder llenar todos estos espacios y va a generar el cálculo de volumen con respecto al plano de referencia generado. El tercer modo, que utiliza una superficie de referencia con respecto a un plano, es bien interesante porque voy a tener la superficie que ya viene triangulada, viene su triangulación. Yo defino un plano de referencia, pero también le puedo definir un step width o una anchura para que este plano se vaya desplazando, por ejemplo, cada 1 metro, y me va a ir realizando el cálculo de volumen metro a metro de esta superficie, y ese resultado va a quedar generado en un archivo CSV. También lo vamos a revisar. Entonces, bien interesante esta opción para casos bien específicos de cálculo de volumen, donde necesito quizás mayor grado de interpretación del volumen. Y por último, el cuarto modo, el modo de cálculo de volumen con respecto a una superficie. En este caso voy a poder comparar movimiento de tierra entre dos intervalos de tiempos diferentes de un mismo sector para poder evaluar su diferencia de volumen. Para el primer ejercicio vamos a utilizar un stock. Una vista general, son 4 escaneos realizados con el BZ2000i. Aquí estoy activando la opción de X-Ray View, que me genera un mayor nivel de detalle. Si se fijan aquí puedo identificar el cono de concentrado que voy a calcular el volumen, ¿sí? Perfecto, entonces son alrededor de 30 millones de puntos. Lo que hice fue generar, voy a cambiar de vista, tengo otra vista ya simplificada. Generé una grilla de puntos de espaciamiento de 10 centímetros, bastante densa. Entonces, la primera condición para poder calcular este cálculo de volumen de este sector, tengo que tener un plano de referencia. ¿Ok? Entonces, este plano lo puedo resolver con este icono de plano. Voy a utilizar la opción de un área seleccionada. Entonces, como tengo un piso, voy a seleccionar dos sectores. Acá tengo mis dos sectores y le voy a decir al software, calcúlame el mejor plano que se ajuste en estas dos nubes de puntos. Voy a deseleccionar. Perfecto, entonces tengo mi plano
voy a cambiar el color. Tengo mi plano que se ajusta de la mejor forma a la nube de puntos seleccionada. Y si selecciono el plano, ¿cierto? El plano está, se recuerdan aquí en objetos, tengo varias opciones, aquí está la opción de planos. Si selecciono el plano, aquí me están mostrando alguna estadística del plano y me está indicando, mira, tengo una desviación estándar de alrededor de 8 centímetros. O sea, en el mejor de los casos esa es la distribución que tengo de los puntos con respecto a este plano. ¿Okay? Esa es una información adicional. Entonces, tengo mi plano de referencia, voy a seleccionar el área que necesito realizar el cálculo de volumen, ¿sí? Porque lo va a comparar, esta porción de nube la va a comparar con respecto al plano. Entonces acá tengo mis dos elementos, que es la nube, por ende también la nube seleccionada, y tengo mi plano de referencia. Voy a la herramienta de cálculo de volumen, la activo, entonces selecciono la opción raster, le voy a dar una salida, se va a llamar raster. Esta salida va a ser el mismo nombre que me va a quedar como resultado dentro de la opción de collections para revisar el resultado de este cálculo. Volumen, ¿cierto? Aquí ya está tomando el plano de referencia, puedo tener varios planos, así que yo puedo ir cambiando, pero en este caso tengo uno solo, por eso está seleccionando este plano. Y acá el raster size, acá es importante, si tengo un espaciamiento cada 10 centímetros, voy a dejar aquí un raster cada 20 centímetros, o sea, voy a cumplir con crece el llenado de este raster. Doy OK y me genera en la calculadora el cálculo de volumen, raster. Si cierro acá, en Collections, aquí en el Project Manager, en la opción de valores, values, en raster, doy clic nuevamente y me va a aparecer la opción del resultado del cálculo de volumen en metros cúbicos. ¿Ya? Entonces, esta es la primera opción. Realicemos la segunda opción. Voy a seleccionar nuevamente esta misma área, el mismo plano, voy a ir a cálculo de volumen, pero ahora voy a decir, mira, yo quiero raster más triangulación. Entonces automáticamente aquí la salida va a ser raster más triangulación, para tener el mismo nombre. Y también tengo una salida que va a ser la superficie, el área de la superficie. ¿Ya? El mismo plano de referencia y nuevamente el raster size, y aquí también se me activó la opción de crear el volumen como mesh triangulado. Le doy OK. Me generó el cálculo de volumen, 198 metros cúbicos. Y acá en objetos, en la opción de polidata, me generó este polidata, que lo identificamos que es una triangulación. Lo arrastro para poder visualizar de qué se trata. Voy a apagar la nube de puntos. Y si se fijan, voy a apagar también el plano. Y si se fijan acá, esto es el testamento. Voy a hacer un corte. Entonces me está generando una superficie cerrada. ¿Sí? Que es el testamento del resultado del cálculo de volumen. Y acá en valores, por ejemplo, raster, fíjense, 198.6, raster más triangulación 198.7, claro, cambió. ¿Por qué? Porque me está cerrando, me está forzando el cálculo de volumen con respecto a esta superficie triangular o generada. Y acá el surface area, si yo doble clic, esta superficie area son 285 metros cúbicos, que está, podríamos separarlo en una superficie de la triangulación y otro de la superficie proyectada en el plano. Si se fijan, es menor el valor. Esta es la superficie proyectada en el plano y la anterior es la superficie real de la triangulación. Interesante también ese valor o ese resultado. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un truco. Voy a sacar esta superficie, me voy a quedar con la nube de puntos, voy a sacar el plano y voy a generar un plano, fíjense acá, que sea coplanar al plano XY. Me lo dejo acá.
esta altura estamos a 730 metros. Lo voy a decir este plano que me quede en 720 metros. Ya está acá abajo. Ya, si se fijan, lo dejé más abajo por una razón. Lo voy a mover enseguida. Entonces, voy a apagar el plano. Voy a seleccionar la porción de nube. Voy a utilizar el cálculo de volumen de raster más triangulación. ¿Por qué? Porque quiero obtener un volumen que le voy a llamar test, o una superficie cerrada, y con respecto al plano de referencia, y vamos a crear una superficie con triángulos espaciados cada 20 centímetros. Le doy OK. Claramente el volumen, el metros cúbicos salió diferente. Y aquí tengo el test. Lo voy a abrir, lo voy a desplegar. Entonces, la gracia de este archivo es que me está generando esto, ¿ya? Es una superficie cerrada que está proyectada hasta el plano, ¿ya? Entonces, este va a ser mi dato de entrada para el siguiente modo de cálculo de volumen. Entonces pensemos, no sé, me imagino un pique, me imagino figuras que son o que se requieren un análisis diferente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener el cálculo de volumen y a su vez el reporte cada un metro, ¿ya? El reporte cada un metro de el cálculo de volumen, ¿ya? Entonces, tengo mis dos elementos, que es la superficie, en este caso cerrada, y mi plano de referencia. Cabe mencionar que esta superficie puede ser importada, la puedo traer como un ODJ, un DXF, de cualquier otro software, otra aplicación. Es interesante. Entonces voy al cálculo de volumen, activo la tercera opción, Use Existing Surface, solamente superficie, Mesh Only, por un plano. Entonces, la salida, el volumen va a ser test. Voy a obtener también superficie área y acá le voy a decir que me entregue, perdón, ya, sí, aquí tengo el cálculo volumen, pero acá le voy a indicar que me entregue un reporte en CSV del cálculo volumen de esta superficie, separado el step width cada un metro. ¿Ok? Voy a guardar acá con el nombre test 1. Aquí tengo una herramienta en Riscam Pro que selecciono con este icono de carpeta. Me va a mostrar la carpeta del proyecto y aquí está mi test 1. Si hago doble clic, este es un archivo CSV. Entonces lo interesante es que me está mostrando, si se fijan, aquí, si se fijan por cada metro o por cada cota, en este caso partió de la cota superior de la cota 737, encontró este cálculo de volumen. Después, en el siguiente tramo, es la suma del tramo anterior versus el que está obteniendo en ese metro, y así sucesivamente. Entonces, con esta información numérica puedo obtener diferentes gráficas. Es bien interesante cómo opera este modo de cálculo de volumen, y lo tenemos reflejado acá en esta imagen. Entonces, claro, tengo mi superficie, que puede ser de diferentes formas. Tengo un punto máximo y un punto mínimo. Entonces, con respecto al plano de referencia que estoy generando, él va a ir hasta la cota más alta y va a encontrar el primer step width, o esta anchura que le estoy indicando, este espacios, ¿cierto? Para que me esté calculando por cada tramo un cálculo de volumen que va a ir en una sumatoria de cálculo de volumen. Es bien interesante. Perfecto, entonces de esta manera tengo los tres primeros que utilizan un plano de referencia para generar este cálculo de volumen. ¿Ya? Me voy a cambiar a otro proyecto. Esto ya es un pit minero
y tengo 2 días. 2 días y voy a hacer la comparación de estas dos superficies. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Para este modo de cálculo de volumen, que es el denominado raster mesh, que me va a obtener cálculo de volumen de corte y relleno, ¿ya? Necesito tener una superficie de entrada y una superficie de referencia, ¿cierto? Y una base, una de entrada y otra que va a ser de referencia, ¿ya? Necesito un plano. Vamos a ver por qué necesito este plano, ¿ya? En este caso este plano lo puse más bien abajo, ¿ya? Porque me va a entregar algunos reportes que son interesantes, pero por eso lo dejé bien abajo, ¿ok? Y también puedo colocar una polilínea que delimite el área de trabajo. Entonces, en este ejemplo, en este ejercicio, voy a trabajar en esta zona. Si se fijan, tengo dos superficies grandes, completas, pero simplemente voy a trabajar en esta zona. Si me voy a mi topografía del día 1, que coincide con el día 1, tengo esta forma, ¿sí? Y si me voy a la topografía del día 2, claramente se ve que aquí hay un elemento que se removió, ¿cierto? Que podríamos tener un corte. Y a su vez voy a tener algún relleno por el proceso que se produce en esta fase de extracción. ¿Ya? Entonces aquí tengo esta polilínea, en mi caso la generé en forma arbitraria. Claramente debe tener algunos criterios, que eso los expertos deben conocerlo en mayor profundidad. Entonces aquí lo que quiero mostrar es la forma de la herramienta, el uso de la herramienta. Entonces, mi dato de entrada, dos superficies, una polilínea y un plano de referencia. Algo interesante que la superficie no necesariamente tiene que ser perfecta, va a tener su espacio abierto, o puede tener su espacio abierto. En este caso el software igual va a cerrar estos espacios, estos sectores que quizás no están triangulados, o estas caras que están inversas de la triangulación, que sobre todo pasan en las paredes, donde la triangulación, ¿cierto?, es más compleja para los software poder generar, y lo hemos visto también en consejos anteriores, cómo generar una buena superficie. ¿Ya? En este caso no le molesta eso, ¿ya? Y el otro punto interesante es que hemos hecho comparaciones con software minero en el mercado y con software topográfico existente, y el porcentaje de diferencia es muy bajo, ¿ya? Entonces tenemos validado la herramienta de cálculo de volumen como una herramienta óptima para este proceso, ¿okay? Dicho esto, vamos a entrar al proceso. Entonces tengo mi herramienta de entrada, selecciono la herramienta de cálculo de volumen, opción raster. El volumen, el resultado, en este caso va a ser 19 menos 0,1 volumen. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, parámetro. Tengo mi plano de referencia, que es mi plano, el que generé anteriormente. Mi base mesh, la base va a ser la del día inicial, la del día 1. Mi referencia va a ser la del día 19. Polilínea le denominé límite, y voy a obtener como resultado corte y relleno. Si no activara esta opción, solamente el software, ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular volumen entre la superficie que le estoy indicando, ¿cierto? Acá, y con respecto al plano y la polilínea. En este caso le estoy indicando que compare con respecto a una segunda superficie, en este caso el día 19, y me cree una superficie como resultado con este raster size, que es lo que vimos anteriormente. Este threshold, vamos a bajarlo a 50 centímetros. Este umbral es para poder discriminar, para que el software discrimine, es un criterio, entre el cálculo de relleno y el cálculo de corte, perdón, sí, de corte y relleno. ¿Ya? Este es un umbral para que tenga como elemento de entrada donde el software va a discriminar en toda la zona. Entonces, no es menor que este valor, pensando en el cálculo, sea muy grande o más pequeño.
Este raster size voy a colocar de 1 metro para que sea más ágil el proceso de cálculo de volumen. Entonces, le voy a dar OK. Si se fijan, el software está realizando el proceso y aquí me entregó un resultado de fill relleno y cut corte. En este caso yo cometí un error, lo vamos a hacer de nuevo, porque claro, estoy rellenando, no, o sea, lo que estoy haciendo es cortando. Entonces, ¿qué suele pasar? Lo siguiente, voy a sacar nuevamente estos datos de salida, no importa, lo vamos a generar de nuevo. Vamos a ir nuevamente al cálculo de volumen, entonces aquí va a ser 19 menos 0,1. Entonces, ¿cuál fue mi error? Volumen, vamos a colocar 2 para diferenciar. Mi error fue que el base es la superficie actual, la última, y mi referencia es la superficie inicial. ¿Ya? Aquí, por lo general, siempre hay una confusión, pero la base es la última superficie, la cual, pensando en tiempo, es la más actual, la última, y la referencia es la inicial, es con la cual yo quiero comparar. ¿Ya? Vamos a dar OK. Entonces, ¿por qué me di cuenta de eso? Porque en este caso, claro, aquí tengo un cálculo de corte bastante grande, 805.916 metros cúbicos, y acá tengo un relleno de alrededor de 48.664 metros cúbicos. Y aquí me está entregando la sumatoria de ambos dos. ¿Ok? Entonces, recordar que este calculador está siendo generado aquí en Collections, Valores. Aquí tengo mi opción Fill y Cut, si las quiero revisar nuevamente. ¿Ya? Ok. Entonces, revisemos lo que el software me está entregando como resultado gráfico o Polydata. ¿Ya? Estos son mis datos de entrada, los voy a pagar, no voy a pagar el plano, voy a pagar el límite. Y fíjense, vamos primero a ver estos dos elementos que son diferencias. ¿Ya? Esta diferencia, fíjense que me la está generando aquí en el plano. ¿Ya? Es bien interesante estos resultados. Voy a sacar el plano. Fíjense que me hace un espejo o una proyección entre la superficie de corte. Si se fijan, aquí me lo está proyectando, y si la apago, se fijan, me está generando esto. ¿Ya? Entonces, por lo que nos comentaba la gente de Rigel, esto al inicio del software Riscam Pro fue un requerimiento de algún cliente, que puede ser muy interesante en algún tipo de análisis. Y aquí se ve claramente el threshold, este umbral de cálculo de volumen que queda en este sector. Aquí justo, voy a sacar el plano, justo en este plano queda este threshold que lo coloqué de 1 metro, y si aplico aquí la herramienta de medición de distancia con respecto a la superficie, aquí es importante colocar eso. Fíjense que, sí, voy a colocar más cerquita este de acá. Acá tengo, claro, aquí tengo vertical distancia 2 metros, ¿cierto? Lo coloqué cada 1 metro, entonces 1 metro para arriba y 1 metro para abajo. ¿Ya? Entonces, cuando aparezca esta diferencia, corresponde a esto. ¿Ya? Por lo general, no los tomamos en cuenta. ¿Ya? Simplemente lo vamos a sacar aquí de nuestra vista. ¿Ya? ¿Qué es lo que...? Aquí sí que voy a activar el límite. Ya estoy acá arriba, trabajando. Voy a dejar este resultado de corte y relleno al final. Entonces aquí, ¿qué es lo que me está generando? Me está generando un resultado de lo que el software entendió con respecto a la superficie de entrada, la superficie número del día 1, ¿cierto? Me está generando ahí un cálculo de superficie, un polydata. Si se fijan, aquí me está dejando un espacio, ¿ya? Y me está generando un resultado solamente de esa área como salida de cálculo de superficie. ¿Ya? También es otro dato que me lo entrega el software Riscam Pro. ¿Para qué puede ser interesante? Por ejemplo, si quiero activar
la última fecha, la del día 19, y quiero activar que lo que se movió, aquí claramente ya tengo un reporte acá, y que puedo indicar con el valor de corte de los 805.000 metros cúbicos. Entonces aquí ya puedo sacar un reporte para un mandante, poder extraer de acá directamente esta información, o sucesivamente poder hacer comparaciones de cómo se va realizando el movimiento de este sector por diferentes sucesiones de superficie directamente. ¿Ok? Es interesante. Entonces vamos a sacar esta superficie y revisemos los testamentos que generó como archivo de corte y relleno, que son polidata. Voy a sacar el límite. Entonces, mi corte, si se fijan, voy a hacer, valga la redundancia, voy a hacer aquí un corte o una sección. Es una superficie cerrada. ¿Ok? Entonces, es interesante porque el software en este caso, fíjense que voy a cambiar a wireframe, que es el mallado. Entonces aquí me está generando esta superficie cada 1 metro. Se recuerdan que aquí coloqué el raster size cada 1 metro. Entonces cada triángulo va a generar, lo está generando cada 1 metro. ¿Ya? Y me está generando este testamento. Esto lo puedo sacar del software. Ya sabemos que dentro del Project Manager estos resultados quedaron acá en Polydata. Aquí están los últimos archivos, lo que hicimos nosotros, este set de acá, ¿cierto? Entonces este cut y este fill corresponde a esto. El cut, corte, que es este testamento, y el testamento de relleno. Si hago un corte para verlo mejor, aquí está el relleno. Tengo ahí una diferencia, ¿cierto? Entonces, esto ya me puede generar, lo puedo dejar como testamento para poder obtener diferentes tipos de análisis, o nuevamente poder contrastarlo con respecto a la topografía final y poder rápidamente identificar cuál ha sido el movimiento o cómo se ha movido esta zona. ¿Sí? Entonces, como resumen, identificamos en este cálculo de volumen los 4 modos de herramienta de cálculo de volumen. Las 3 primeras utilizan un plano de referencia para poder realizar el cálculo. Ya identificamos el grado de precisión de una con respecto a otra. Y la tercera, bien interesante para poder explorarla un poco más. Probablemente en algún otro consejo vamos a explorar esta herramienta. Y la que utilizamos comúnmente para poder evaluar cálculo de volumen entre diferentes fechas, para movimiento tierra, minería, etc., es la opción, el cuarto modo, Raster Mesh, donde me está entregando información ya sea de corte o también de corte y relleno, bajo estos parámetros. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo consejo.